Ahora. Acá en este esquema podemos ver el equipo propiamente dicho que tiene cámaras de aire que trabajan como amortiguadores de pulso. Esa sería la idea, amortiguar el pulso que producen los movimientos alternativos. ¿Cómo? Por medio de un gas que contiene en una bocha, en una cámara, con un elastómero que tiene una cierta presión ya propiamente cargada, y se carga generalmente con algún gas simple que sea fácilmente, digamos, recargable, o que si se pincha la cámara se puede recuperar, y permite que el líquido del proceso infle primero o comprima a esa parte que contiene el gas, y el gas después devuelve paulatinamente a la cañería el líquido que absorbió en la entrega, de forma tal de amortiguar el pulso sobre la cañería. Es un método simple, fácil de evitar que la cañería sufra los impactos de pulsaciones adicionales. Acá ven que se puede variar el caudal variando las relaciones o longitudes de la trayectoria de la manivela. De acuerdo a la longitud de la vela, manteniendo una manivela constante, podemos lograr distintos desplazamientos y por lo tanto distintos volúmenes caudales distintos, cambiando la posición de lo que sería la longitud de la vela. Otro tipo de bomba muy útil en la industria es la bomba de diafragma. Esta bomba de diafragma son bombas de desplazamiento positivo, en las cuales tienen la ventaja de que la cámara por donde está pasando el fluido es independiente de la que suministra el movimiento y la potencia. Ya vamos a ver que eso es ventajoso para el manejo, por ejemplo, de fluidos que pueden ser fluidos contaminantes, fluidos corrosivos. Acuérdense que hay distintos tipos de líquidos que pueden manejar las bombas, que pueden ser o nos pueden obligar a diseñar sistemas que desde el punto de vista de la seguridad nos permitan, muchachos, desde el punto de vista de la seguridad nos permitan manejar líquidos que pueden ser tóxicos, líquidos que pueden ser contaminantes, líquidos que pueden ser inflamables, líquidos que pueden ser peligrosos para la salud de las personas. Entonces, o líquidos que pueden ser caros de por sí y que pretendemos de que no se nos pierda ni una gota porque es valiosa. Entonces, este tipo de equipos permite ese manejo. Este movimiento es un diafragma que se mueve, que es un elastómero que se va a deformar evidentemente con el dispositivo de movimiento, pero que permite recuperar, y el desplazamiento de este diafragma puede hacerse a través de métodos mecánicos o de métodos hidráulicos. Consta generalmente de, como ustedes pueden ver, de un pistón con un líquido, un aceite hidráulico, que actúa sobre un lado del elastómero, produciendo en la carrera, digamos, de succión en este caso, la apertura de esta válvula, que generalmente son válvulas de asiento, válvulas cerámicas de asiento, de tipo, parece como una pelotita de ping pong, nada más que sin la rugosidad de la pelotita de ping pong, sino son lisas, de cerámica, y asientan y permiten el ingreso del fluido al interior por culpa del movimiento que produce en este diafragma la posición, diríamos, de carrera de aspiración que tiene el pistón. Cuando se llenó, generalmente está asociado el volumen a ese movimiento, cuando se llena aparece, digamos, el movimiento de compresión. El elastómero cambia de posición y produce, por un lado, una compresión sobre el líquido,
un cierre de la válvula de aspiración y una apertura de la de descarga, y permite impulsar el fluido con esta parte, digamos así, de la placa. Ese es uno de los sistemas. En este caso, el fluido intermediario, fíjense, es un aceite hidráulico que está de este lado, que no tiene contacto con el líquido que se está bombeando. Es una ventaja, y en muchos casos permite que se manejen fluidos, como les decía, de tipo corrosivo, como puede ser algún fluido como un ácido o algún otro fluido que sea contaminante o dañino para la salud, y que no puede, primero no se puede escapar por ningún lado, segundo no queda en contacto con el mecanismo propiamente dicho, y el elastómero en muchos casos está asociado a el tipo de fluido que se va a manejar, o sea que también es resistente al líquido que va a tener que bombear, por lo tanto el elastómero también no va a sufrir grandes deterioros al estar en contacto con el fluido. Acá tenemos otro tipo de bombas, que son las bombas de tipo rotativo o rotatorio, que pueden ser o pueden poseer tipos de engranajes, pistones, levas o tornillos que permiten el movimiento de fluido por este sistema o medio, de manera tal de que creen una presión a la entrada reducida, y después dentro de la carcasa de la bomba se produce, digamos, el aumento de presión por medio de un sistema de tipo rotativo. ¿Qué característica tiene? Es una descarga de tipo continua, cosa que evita el tema de los pulsos que producen los otros sistemas de movimiento, por un lado. Segundo, puede manejar líquidos viscosos en general, pero no abrasivos. ¿Por qué? Porque hay muchas veces un fino espacio que hay, por ejemplo, en el caso de engranajes, entre los engranajes, por lo tanto, si hubiese algún material líquido que se estaba bombeando, produciría algún fenómeno de abrasión sobre los engranajes, y por supuesto se deteriora. Y nuevamente la elevación es del orden de los 6,6, la altura de la asunción de elevación. Fíjense, este es un caso clásico, digamos, de la bomba, que es una de las tantas que utiliza la industria para el movimiento, por ejemplo, de suministrarle el combustible a una caldera o a un horno a través de una bomba de engranajes externos, en las cuales el fluido llega y quieren un engranaje que es un engranaje que está comandado y otro que es conducido. Entonces, el engranaje que recibe la potencia arrastra al otro, pero en general los dos tienen un movimiento contrario, de forma tal de obligar al líquido a ingresar entre los espacios que quedan entre el cuerpo de la bomba, que es estático, y esto que es móvil, y al pasar a través de este cuerpo aumenta la presión y es descargado. Con lo cual se logran ciertas diferencias de presión entre la entrada y la salida, que pueden ser compatibles con las necesidades de lo que se necesita aguas abajo. Por ejemplo, la salida en un quemador de un horno o de una caldera, que requiere una cierta presión de salida del fluido para ser correctamente pulverizado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos un poco del tema de las calderas y los hornos, que decíamos de los quemadores? Bueno, estos quemadores muchas veces requieren que la presión del fluido que alcanza la salida sea tal. Bueno, esta es la bomba que suministra esa presión y permite manejar este tipo de fluido. Como ustedes pueden ver, hay un fluido director, un engranaje director, un engranaje que es arrastrado, consta generalmente de un cuerpo robusto, bridado y con un sello para evitar fugas. Los líquidos de alta presión, en ese lugar donde se produce la presión, tienden a escaparse, y un eje, que es el eje de la potencia, con un sello para evitar también escapes por los laterales. Y esta es la entrada, la succión, y esta es la descarga. Y nuevamente, como ustedes pueden ver o observar un poco en el dibujo, la succión tiene un diámetro mayor que la salida de descarga. Se nota muy poco, pero la realidad práctica es esa. Nosotros de arriba no sé diferencia. Eso es lo que le iba a preguntar, como en arriba tenían las mismas áreas de carga y descarga. Sí, es un dibujo nada más, a los fines prácticos. ¿Y eso no puede tener problemas con impurezas?
No, claro, por el articulaciones tema, pueden claro, las fluir. partículas generalmente le van a traer inconvenientes en ese Puede romper un diente, lo puede romper un clavar. diente, desgastarlo, la erosión. Este es otro tipo de engranajes internos. Este ha quedado con el movimiento en la propia digamos, presentación. Cambia el sentido del flujo. Puede cambiar el sentido del flujo, no hay problema, pero el asunto es cómo trabaja en sí este tipo de bomba. A ver, que, fíjese, tiene lo que se llama un engranaje interno, una especie de cuña divisora, y esto que colabora para que el fluido, tanto por este lado como por este, adquiera presión a la salida. ¿Sí? Son movimientos muy lentos, por un lado, y también son de bajos caudales, no son de grandes caudales. Si usted necesita mucho más caudales, evidentemente este tipo de bomba no le va a poder suministrar un gran caudal. Y sirve justamente, a diferencia de una bomba centrífuga, para manejar pequeños caudales con mucha precisión, porque cada giro de estos, el volumen que mueven en cada vuelta, puede ser calculado medianamente fácilmente que el fabricante le dé ese dato, y usted manejar con cuántas vueltas quiere hacer en el que gire y por lo tanto cuánto quiere suministrar de carga o caudal en la línea. También aparecen otro tipo de bombas como pueden ser estas bombas de tipo lobulares. Las bombas de tipo lobular, tales como esta bomba, son bombas que tienen un desplazamiento de uno de los lóbulos que es el conductor y el otro que es el conducido, y pueden ser con un solo lóbulo, bilobulares como en este caso, bilobulares o trilobulares, muy similares. Estas bombas son muy similares también a algunos de los compresores. Hay una familia de compresores que se parece mucho a este tipo de bombas, y en vez de ser el fluido un líquido, es un gas. Trabajan más o menos con las mismas características. Nosotros acá en la facultad tenemos todavía un equipo que no está funcionando, un evaporador de combustión sumergida, y vamos a hablar de ese tipo de evaporadores, con un soplante, que es en realidad un compresor de tipo lobular, que es bilobular, creo que tenemos, que es de este tipo. Y a los fines prácticos lo que hace es suministrar aire para una combustión, en un compresor que suministra un aire adicional para una compresión. Pero es un compresor básicamente. En este caso, bueno, trabajaría también, podría ser utilizado como una bomba con líquido. Acá tenemos distintos tipos de bombas. Veamos. Son bombas lobulares, fíjense, de pequeña característica, se utilizan mucho en la industria farmacéutica, en la industria alimenticia, en la industria química fina, donde los volúmenes y los caudales son bajos, y la precisión que muchas veces requieren los equipos lo puede asimilar, y aparte la construcción es generalmente en acero inoxidable para evitar cualquier problema referido a la corrosión o al ataque corrosivo o a la contaminación del producto que están manejando. Fíjense que hasta son fáciles de montar, utilizan un acero IC 316, generalmente se toman desde acá, son pesaditas pero son enganchables con un simple malacate para poderlas montar y transportar. Y acá tienen los lóbulos y acá tiene el eje directriz, ¿cierto? Y el otro que es el conducido. ¿Qué cuidados hay que tener con estos equipos? Como ustedes pueden ver, a pesar de que son bastante simples, el tema pasa por la punta que puede haber en este sector para evitar pérdidas de fluido hacia el exterior,
Y por otro lado, todo lo que sería estas componentes que son de asientos o puntos de contacto, que son en realidad rodamientos, que hay que mantener perfectamente lubricados para evitar el deterioro y que baje la vida útil que tienen estos equipos. Entonces, en esta transmisión, acuérdense que este extremo es el que va a ser el que va a entregar y el que va a arrastrar al otro engranaje, está como emboladizo respecto de lo que sería el eje S y a su vez desde donde viene la transmisión. Por lo tanto, sufren las consecuencias de cualquier oscilación o cualquier vibración que se produzca y por lo tanto también de cualquier tipo de anormalidad en las zonas de los rodamientos y en los engranajes de contacto. Y esta es una trilobular, que también es una pequeña, relativamente pequeña, con el cuerpo, digamos así, de tapa, que es un sello, con el sello o un borde donde va un elastómero, en esta parte. En esta parte va un elastómero que permite, cuando usted ajusta, sellar todo este cuerpo y evitar las pérdidas y la fuga de fluido. Este otro tipo de bomba que es de tipo usado mucho en la industria petroquímica, de 2 tornillos y de 3 tornillos, en los cuales el fluido ingresa por uno de los extremos y es derivado en 2 direcciones para confluir y salir por el centro, utilizando un sistema de tornillos que lo van direccionando y lo van llevando desde el extremo hacia el centro hasta la salida. En este caso de triolobulares, los tres tornillos, también trabaja un tornillo directriz y 2 que están puestos en cada lado para llevar el fluido a través de el cuerpo con los tornillos, comprimirlo y sacarlo comprimido por el extremo. Son raros estas bombas, pero están en la industria, existen especialmente en la industria petroquímica, en la industria de la destilación de petróleo. Realmente se utilizan este tipo de bombas. Son bombas que soportan altas presiones, por lo tanto se utilizan mucho en este tipo de industria. Acá tenemos un corte de una de las bombas que son, como les digo, ni siquiera son dibujables, entre comillas, para explicarlas de alguna manera más práctica, pero sí, como ustedes pueden ver, dan una idea de que son robustas por un lado, son de alta presión, fíjense el tipo de bridas que tienen, son bastante importantes las bridas que tienen como para suponer que la presión que alcanzan es bastante elevada. Y por otro lado, generalmente se utilizan aceros de alta calidad debido a la característica de los fluidos que maneja, que pueden ser corrosivos o agresivos para el equipo, y por lo tanto, tanto el cuerpo como las partes móviles son de aceros de alta calidad. Estamos hablando de Stellite, Hastelloy, o sea, materiales sofisticados que no cualquier industria paga, pero sí la paga la industria petroquímica, la industria del petróleo, pero que se utilizan para conformar estos tornillos. Acá tienen otro corte de una bomba también. Como ustedes pueden ver, son equipos robustos, son equipos bastante pesados, aparte de manejo, con lo cual los hace caros. Utilizan, por ejemplo, sistemas de engranaje tipo Chevron, que son bastante eficientes en la transmisión de potencia, de torque. ¿Qué dimensión tiene? Esto puede tener 1 metro, 1 metro y medio. Fíjense el tipo de engranaje. Estos son los tipos Chevron, esos tipo B. El viejo sello que tenía la Chevrolet antes. Era así, ¿no es cierto, Alfredo? La Chevrolet no tenía una B antes, al tipo Chevron, que le decían. Bueno, y es parte del grupo, digamos, de los motores y automotores. Bueno, acá tienen también otro tipo de bomba parecida de tornillos, también con tornillos y engranajes.
son más bien de tipo, como les digo, descriptiva, pero les da idea de que son equipos importantes, son equipos bastante, digamos, voluminosos, caros, y que inclusive tienen hasta, por ejemplo, esto que se ve por acá abajo en este esquema, son brillas de descarga para cuando hay que hacerle mantenimiento, porque muchas veces tienen tanta presión o acumulan tantos líquidos en el interior que antes de desarmarlas o poder empezar a actuar y desarmar y sacarle la carcasa, lo que se hace es purgarlas por el fondo para que descarguen totalmente todos los fluidos que pueden haber contenido y recién ahí empezar a trabajar, a abrirlos o lo que fuere por una cuestión de seguridad, de seguridad industrial. Otro es este tipo de bomba de paletas deslizantes. Como ustedes pueden ver, es una bomba simple que recibe un líquido en una coraza o una carcasa, este cuerpo recibe un líquido y la parte rotante contiene paletas que son nada más y nada menos que un material de tipo elástico o semielástico, como puede ser una teflón, que roza contra esta carcasa y está excéntrico del cuerpo, de forma tal de que siempre por el movimiento tiende a salir y a tocar de alguna manera el perímetro, pero en ese pasar y rozar el perímetro crea una cavidad entre cada paleta que es la que permite comprimir el fluido hacia la salida. Esta paleta de bomba de paleta deslizante es también una bomba que se está empezando a utilizar, o se ha utilizado mucho en la industria alimenticia, en la industria farmacéutica, por el hecho de que estos materiales y el teflón y todo eso hacen, digamos, bastante inerte a los fines de la contaminación o la transmisión de algún gusto, sabor o color sobre los productos que manejan, pero como ustedes pueden ver, es una bomba relativamente simple y que requiere siempre tener el cuidado de que el desgaste no sea excesivo en las paletas, porque va a llegar un momento en que no van a comprimir nada. Acá hay una de rotor excéntrico, bomba de rotor excéntrico, que es muy parecida, pariente, primo cercano, digo yo, de la que le podemos ver como PCP, o sea, bomba de cavidad progresiva. ¿Y en qué consiste? Consiste justamente en una especie de rotor que no queda centrado dentro del cuerpo. Ustedes tienen una parte que es la parte que viene de lo que sería el movimiento, el motor, la transmisión de potencia. Hay un par de sellos sobre esta parte, que estos son para evitar que los fluidos escapen, y está la parte de lo que sería el rotor. El rotor en realidad parece como una cola de chancho. ¿Han visto chanchitos comunes? Cerditos, que tiene un rulito. Bueno, este es parecido al rulito. Y ese rulo está dentro de lo que sería una carcasa estática, que es un elastómero que tiene la forma de la colita esa, pero que fija, evidentemente. Entonces, el fluido que ingresa es llevado de alguna manera a través de este recorrido por las cavidades que quedan en ese hueco entre lo que sería el estator y el rotor. Y una vez que atraviesan, en la medida que van avanzando, van ganando presión hasta alcanzar la salida. Estas bombas se están, como les digo, utilizando mucho en la industria alimenticia por el hecho de que manejan fluidos que son de tipo que no requieren que se contaminen, por ejemplo alimenticio, pulpas de tomate, jugos con pulpa disueltos, puré, chocolate, mantecas, cremas, etc. Utilizan este tipo de rotor excéntrico. Profe, ¿por qué ganan presión? En la medida que avanzan, las cavidades son cavidades progresivas y como el fluido es viscoso, tiende como a frenarse, pero la
el propio cuerpo, diríamos así, excéntrico, obliga a que pasen de una cámara a otra en función de que ganen una presión. Claro, la curvatura es como que empuja toda esa masa en un conjunto como si fuera un pulso que atraviesa todo el cuerpo, pero de una manera, digamos, rotante. Va avanzando como si fuera una... como si fuera una hélice. Eso es como cuando usted agarra la pasta dentífrica y hace... Profe, pero las cavidades entonces son Cuando todas hace más así. pequeñas. Sí, básicamente son empuja cavidades el progresivas más flujo. pequeñas que van Te va aumentándole la presión en la ¿Se medida que ubica? se va acercándose a la salida. ¿Se ubica? Es pero al revés, de adentro. digamos. El tamaño de la cavidad va a variar. Mientras más empuje, va a necesitar el más fuerza. tornillo O sea, es el que le está si impulsando, vos necesitas más dando fuerza, energía al cuerpo o hacia al la revés, salida. tiene más La energía, salida sale, digamos, porque siempre parte la energía en forma de presión. más chico, por supuesto, y ahí la parte gana presión. En general, sí. Los planos nasales generalmente no pasan de eso. Por más que hagan un buen vacío, tiene que ser muy buen vacío. Va a hacer que varíe, por supuesto, pero para, por ejemplo, mover agua o líquidos parecidos al agua, tenemos que sé cómo se hace. Y si no, es menos, siempre. Este es otro tipo de bomba. Pasó como flecha. Bomba peristáltica. Este tipo de bomba, fíjense, es una bomba que hace, como les decía, 20 años atrás, era una bomba que cualquiera que tuviera que seleccionar una bomba desechaba desde el vamos por el problema que tenía el funcionamiento. ¿Cómo funciona esta bomba? Este se ve más el tema. Sí. ¿Cómo funciona esta bomba? Estos rodillos, que son los rodillos que van a girar, presionan sobre esta manguera, que es un elastómero, y el fluido es como llevado a través del giro en cada etapa, va pasando y va girando. ¿Qué es lo que sucede? Hace varios años atrás, este aplastamiento en estos lugares, ¿qué producía? O a lo largo de cualquier parte de la manguera, ¿qué producía? Que la rompe. Grietas, producía roturas por fatiga. Con lo cual, esas roturas por fatiga, esas grietas, hacían prácticamente que esto al poco tiempo de funcionamiento ya fallara y evidentemente lo, digamos, desacreditaba el funcionamiento que tenía este tipo de bombas. Pero este tipo de bombas fueron útiles y han sido útiles durante mucho tiempo y entre otros tantos tiempos entre otros tantos tiempos está el tema de que, por ejemplo, se usaban en medicina, en la parte médica, en muchos casos para diálisis, para manejar el tema de sangre, por ejemplo, o de purificación de líquidos o fluidos corporales, utilizaban este tipo de bombas. ¿Por qué? Primero porque esta manguera se podía hacer de material sanitario, o sea, se podía esterilizar, se podía desechar en cada operación, en cada trabajo que se podía hacer. Pero, evidentemente, tiene un costo adicional, es más caro todo el tema, pero se podía hacer así. Y segundo, que como no tenían tanta vida útil, también al romperse, permitía que se cambiaran prácticamente con la necesidad de cada paciente, en su caso. Entonces, en ese aspecto, en la parte médica nadie cuestionaba el funcionamiento de este tipo de dispositivos porque es como una bomba de movimiento de fluidos corporales externos que servía a los fines que tenía que El ser. otro tema importante que tiene es que este es movimiento laminar. También. Entonces, El corazón, acuérdense, ¿cómo se imaginan que cómo es el flujo de la sangre en nuestro cuerpo? ¿Laminar o turbulento? el mío es turbulento cuando no dicen lo que tienen que Es decir. laminar porque obviamente tenemos que oxigenar lo menos posible la sangre, pues si no, ¿qué pasa cuando la oxigenamos? ¿Eh? Bueno, no, Se coagula. se empieza a coagular, se Se nos coagula. producen coágulos, ¿no es cierto? Entonces la sangre adentro va a laminar, entonces esta bomba simula el movimiento del cuerpo, de la sangre dentro del cuerpo, porque el movimiento es Es laminar. netamente laminar. Claro. También maneja fluidos que pueden ser más viscosos, porque por ejemplo es como que
es el de un pomo de una mayonesa que usted quiere sacarle hasta la última gotita, entonces lo aprieta en un extremo y empieza a correr y va saliendo por el otro. Bueno, pero ¿qué pasó? Todo esto cambió cuando cambió la tecnología de los elastómeros. Cuando los elastómeros le encontraron la vuelta a la resistencia mecánica que tenían que soportar debido al movimiento continuo que sufrían sobre los rodillos, lograron mejorar eso, y con ello la bomba tuvo como un reverdecimiento y ya pasó de ser una bomba netamente, por decir así, usada en temas médicos muy específicos, cuestiones corporales, a ser una bomba de tipo industrial, donde podía manejar pulpa, donde podía manejar manteca, donde podía manejar vinos, para evitar que el vino se degrade, como usted hablaba antes con ese movimiento, bueno, utilizado para bombas, para trasvasar vinos de una parte de la bodega a otra, por medio de este flujo laminar que prácticamente no deteriora ni le cambia las características organolépticas, en este caso al vino. El tema de que no tiene contacto con... No hay contacto de los mecanismos de movimiento con el líquido que usted está transportando, por lo tanto, si esta goma es un inerte o es una goma de tipo sanitaria que sirve para fluidos alimenticios, no le va a transferir ningún olor, ningún sabor, ningún color, y lo va a poder utilizar. Todo eso le dio a esta bomba peristáltica una nueva perspectiva, una nueva vida de utilización industrial y nueva